Bien, a ver, nuevamente, que vayan conectándose los compañeros. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a seguir recibiéndolos a los chicos. Perfecto. A ver, mientras se van conectando los demás, hay que reconocer que en la vida práctica no es muy usual que se dé la figura de la confusión. Sí es muy frecuente, sí es muy frecuente cuando ustedes lleven la materia de Derecho Civil 5 sucesiones, eh, existen las figuras, los sistemas de sucesión hereditaria, de las herencias les quiero decir, para que más o menos se entienda la figura. Existe un sistema de sucesión legal, ya, así se llama, y un sistema de sucesión por testamento o testamentaria o voluntaria lo llaman algunos. ¿Qué es la sucesión legal? La sucesión legal se va a presentar cuando el que fallece, ¿no? No ha dejado testamento alguno. No hay testamento. Ha fallecido sin dejar testamento y se va a llamar sucesión legal. ¿Por qué? Porque la ley se va a encargar de transmitir todos sus bienes y, como decía la compañera hace un momento, todas sus obligaciones a los herederos, a quienes sean convocados como herederos. Se llama sucesión legal porque a falta de testamento es la ley quien regula cómo y en qué condiciones van a heredar los testamentos. ¿Listo? Y es cierto, cuando se hereda, cuando se habla de herencias, no solamente se heredan los bienes, también se heredan las deudas, las obligaciones, los pasivos, como se llama. Pero si el que ha fallecido dejó o hubiera dejado un testamento, que lo hizo en vida, puede establecer ahí la manifestación de su última voluntad y puede establecer cómo y a quiénes de sus herederos está dejando sus bienes. Además, y ahí viene el ejemplo de la confusión que les hice, en la sucesión con testamento, la ley le da la posibilidad al testador que pueda disponer libremente de una pequeña parte de su patrimonio de herencia. Se llama porción de libre disposición. Y esa porcioncita de libre disposición, el testador, el que hace el testamento, puede regalar, donar, legar a quien él quiera, ya sea a sus propios herederos o ya sea a persona extraña, su chofer, su empleada, su secretaria, su contador, inclusive a su acreedor o a su deudor. Es ahí donde funciona el ejemplo que les dije, que yo le deba a Ana y Ana en su testamento me nombre como o me instituya, se llama como heredero, ¿cierto? Entonces, al instituirme como heredero y como estoy recibiendo la transmisión, no solo de bienes, sino también de deudas, al mismo yo era su deudor y al dejarme al mismo tiempo me siento acreedor. ¿Por qué? Porque yo me voy a tener que autocobrar y eso no lo puedo hacer. Entonces, como en mi misma persona se están reuniendo la calidad de deudor y acreedor, esa obligación se disuelve, se extingue, quiere decir. ¿Listo? Listo, No se perfecto. preocupen todavía, eso lo van a ver en Derecho Civil 5, estamos con Derecho Civil 3, les Bien. falta ver el tema de Derecho Civil 4, contratos, y posteriormente vendrá el Derecho Civil 5. Van a darse cuenta que en Derecho Civil 5 se van a reunir todos los civiles, chicos. Lo que han visto en Civil 1 personas, lo que han visto en Civil 2 reales, lo que estamos viendo en Civil 3 obligaciones, lo que vean en contrato Civil 4, en Civil 5 sucesiones hereditarias, las herencias que le decimos, se van a reunir. Todo lo que han visto con relación a personas, bienes, obligaciones, contratos, los van a volver a ver conjuntamente en Derecho Civil 5.
Por eso es bueno que manejemos una muy buena base teórica para poder manejar todo de la mejor manera. ¿Ok? ¿Alguna duda, alguna pregunta más? Yo considero que el examen a título personal no estaba nada difícil, ¿cierto? Tienen un trabajo práctico. Por favor, envíenlo en tiempo o con tiempo, dentro del término, no esperen la última hora. Yo voy a calificar los exámenes porque los de desarrollo los tengo que calificar manualmente en plataforma, ¿no? Los otros y el sistema calificado. Y fuera de ello debo calificar sus trabajos. Espero que los manden dentro del plazo. Mañana tabulo la nota de los trabajos y les había pedido vía WhatsApp que las personas que por algún motivo no hayan tenido una asistencia regular a clases, por favor, me manden el mensaje, nombre completo y al lado el motivo, sea trabajo, sea salud, choque de materias, entiendo. Me han enviado 2 personas para poder considerar en el informe de la asistencia. ¿Ok? Ustedes saben, no voy a decir nombres, quienes han asistido de manera regular y quienes no lo han hecho de manera regular. ¿Está bien, chicos? ¿Alguna dudita, pregunta? Ya está bien, doctor. Gracias. Listo. Bien, ahora vamos a retomar de a poco. Ya entramos en la recta final prácticamente. Hemos tenido, yo estoy conformísimo, un buen avance, cronológicamente hablando, muy buen avance. Hoy vamos a ver el tema de la teoría de la responsabilidad civil. Parte de ella ya lo hemos visto porque he separado el tema de daños y perjuicios, donde hemos visto el daño emergente, lucro cesante. Pero el incumplimiento de las obligaciones conlleva pues una responsabilidad civil. Conlleva el hecho de no haber cumplido a tiempo o en el término pactado, conlleva que podemos haberle perjudicado indistintamente de lucro cesante y daño emergente al acreedor. Conlleva que le hayamos podido generar perjuicios graves, económicos, como se pueda llamar. Y la teoría de la responsabilidad, ¿sí?, genera pues ese sentimiento de culpa, ¿ya? De culpa. Ustedes ya están llevando penal, ¿cierto? ¿En qué número de penal están? Eh, Adelante, Dulia. ¿En qué parte del derecho penal están? hemos llevado hasta el 2, doctor. Ah, ya, Este perfecto. semestre no estamos llevando. Bien. Entonces me van a entender si les digo que la norma dice, y la teoría penal también, que de la comisión de un delito emergen 2 acciones. Una acción penal pública para la investigación, el procesamiento y juzgamiento del que comete el delito. Y una acción privada. ¿Para qué se genera esa acción privada o acción civil, como se dice en penal? La acción penal pública es para investigar, procesar y juzgar, más sancionar al delincuente, así llamemos. Y la acción civil o acción privada, acción civil, ¿para qué se genera? El hecho de que una persona haya atropellado a alguien y recibe la pena de 2 años, ¿ahí termina? ¿Cumple su pena y está exento de toda responsabilidad o no? No, doctor, porque pues si bien paga una condena, pues también tiene la obligación de resarcir daños a la Ah, persona. muy bien, excelente. Y a eso se llama la acción civil, ¿o no? Y, Sí. La acción penal pública por el delito que ha cometido. Lo investigo, lo proceso, lo sanciono. De eso se encarga la acción penal pública.
Pero no basta con que cumpla su sanción, porque fruto de la comisión de ese acto delictivo o ilícito ha generado perjuicio, ha generado daño. Y la acción civil surge para la reparación, para el resarcimiento de ese daño ocasionado. Por la misma vía va la teoría de la responsabilidad civil en materia de obligaciones. No has atropellado a nadie siendo deudor, ¿ya? No has matado a nadie, pero tú tenías la obligación de cumplir con esa prestación, con esa obligación, valga la redundancia. Suscribiste un contrato en el cual te comprometiste con intereses, con multas, con lo que sea, a cumplir dentro de un determinado plazo y satisfacer esa obligación a favor del acreedor. El no haberlo hecho, conforme te habías comprometido, le puede generar al acreedor perjuicios que tienes que resarcir. Por eso se llama responsabilidad civil. ¿Sí? Nos meteremos al tema ya con un pequeño documental de 5 minutos para que podamos entender a qué se refiere y qué nos va a decir la teoría de la responsabilidad civil. Voy a compartir el audio del documental y para ello voy a, como saben ustedes, silenciar el micrófono de Zoom. Escuchen, por favor. Aspectos generales de la responsabilidad civil, teniendo al hecho ilícito como toda conducta humana que ocasiona un daño o perjuicios. La responsabilidad civil se convierte en la consecuencia de la relación jurídica que nace entre el autor del daño o perjuicios causados a otro, ya sea que se haya tenido la intención de causarlo o que se haya tenido una conducta descuidada. Así, la responsabilidad civil es aquella obligación de reparar el daño causado injustificadamente a un tercero. Seguimos con los escenarios de responsabilidad civil regulados en la ley, y podemos afirmar que el Código Civil no consagra un capítulo específico para la responsabilidad civil. Principalmente este se encuentra desarrollado en el artículo 1604 del Código Civil, en donde se establece la responsabilidad frente a culpa grave, leve o levísima, y el título 34 del libro 4, que trata sobre la responsabilidad común por los delitos y las culpas, en los artículos 2341 a 2360. Seguimos con las clases de responsabilidad civil e iniciamos con la extracontractual, que ocurre cuando se causa un daño a la víctima mediante la comisión de un hecho ilícito por culpa o por dolo. También se dice que es aquella derivada del encuentro social ocasional que genera perjuicios. Continuamos con la contractual, y es la obligación de reparar un daño proveniente del incumplimiento culposo de una obligación derivada de un contrato. También se dice que es aquella que deriva del incumplimiento de contrato o convenio suscrito entre las partes. Ahora pasamos a los elementos de la responsabilidad e iniciamos con el daño o perjuicio. Y el daño es un elemento indispensable para que surja la responsabilidad civil. Es la base y la razón de ser de la misma, aunque no es suficiente para que ella se configure. Es el detrimento sufrido por la víctima o afectado. Es la alteración de un estado de cosa existente o menoscabado causado a una persona. También se dice que es el perjuicio, menoscabo o deterioro que sufre determinado sujeto. Técnicamente el daño lo sufren las personas y no los objetos. Ahora continuamos con el hecho generado o imputable del daño, y este hace referencia a la circunstancia que dio origen al daño o perjuicio causado a un tercero. Seguimos con el nexo de la causalidad, otro de los elementos de la responsabilidad civil. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa-efecto. El nexo de causalidad siempre debe probarse y debe ser tal que permita imputar el daño a la conducta. Continuamos con la tipología del perjuicio y iniciamos con los perjuicios materiales, y son aquellos que atentan contra bienes e intereses de naturaleza económica, es decir, medibles o mesurables en dinero. Estos perjuicios pueden dividirse en dos tipos: daño emergente y lucro cesante.
Primero desarrollaremos el daño emergente, y es el daño que recae sobre la integridad física de una persona o sobre sus bienes. Implica la pérdida patrimonial y los gastos que se ocasionarán como consecuencia del hecho generador del daño. De esta manera puede ser un daño pasado, presente o futuro. También se puede decir que el daño emergente se origina al valor de un bien afectado, el cual deberá ser devuelto en su totalidad, dependiendo de lo que valga el bien. Por su parte, el lucro cesante es el daño que recae sobre bienes diferentes. Se reacciona con la ganancia o provecho que deja de reportarse como consecuencia del hecho que dio origen al daño. En Colombia se ha adoptado esta clasificación que expresamente manejan los artículos 1613 y 1614 del Código Civil. En otras palabras, es la ganancia que deja de percibirse a consecuencia de la pérdida o daño sufrido en un siniestro. En cuanto a los perjuicios inmateriales, son perjuicios que no tienen una naturaleza económica, en donde se quebranta un bien que no es susceptible de ser valorado económicamente y aún así debe ser indemnizado. Por ejemplo, el perjuicio moral que sufre una familia por la muerte de padres, esposas o hijos. Por último, llegamos a la exclusión del derecho a la reparación. Por causal exonerativa de responsabilidad se entiende aquella causa que impide imputar determinado daño a una persona, haciendo improcedente en consecuencia la declaración de responsabilidad. Las causales de exoneración impiden la imputación en ocasiones porque es inexistente el nexo de causalidad, es decir, no hay relación de causa-efecto, o en ocasiones demostrando que si bien el demandado por acción u omisión causó el daño, lo hizo llevado o coaccionado por un hecho externo imprevisible e irreversible. También dentro de las causales de exoneración podemos hablar de la causa extraña, la culpa probada o común, hechos o figuras que eliminan el vínculo o nexo de causalidad, como por ejemplo, por el hecho ajeno, el caso fortuito, la fuerza mayor o la culpa exclusiva de la víctima. Muchas gracias. A ver, ¿por dolo o por culpa? ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Cuál es la diferencia entre dolo y culpa? ¿Quién me aclara cuál es la diferencia entre dolo y culpa? El dolo sería se podría decir, Doc, que el dolo en este caso es cuando el sujeto lo hace con la intención de cometer el acto. Y la culpa, la falta, o sea, la falta de intención, Perfecto. Una característica del dolo, como bien lo decía Dulia, es la intencionalidad, ¿cierto? La premeditación. Y una característica de la culpa es precisamente la ausencia de intencionalidad, sino el descuido, la imprudencia, la negligencia, que sin intención ha podido generar algún daño o perjuicio, ¿cierto? Cuando el documentalcito de 5 minutos habla de daño emergente, lucro cesante, que lo hemos analizado de manera individual, dice, dada la naturaleza del perjuicio que se va a ocasionar, como bien dijimos en el tema pertinente. Pero habla de un daño inmaterial que no es valuable en dinero, no es fácilmente monetizable, pero que genera responsabilidad para aquella parte que ha incumplido o que ha dañado. ¿A qué tipo de daño se está refiriendo el documental? ¿Qué dicen? ¿A qué tipo de daño se está refiriendo? ¿Han captado o no han captado? Dice daño moral, ¿sí? ¿Estoy bien o estoy mal? Cuando dice daño moral.
¿Qué es el daño moral, chicos? ¿Qué entienden por daño moral? ¿Qué será un daño moral? Dice la pérdida de los padres, la pérdida de los hijos. ¿Será un daño o perjuicio que se pueda cuantificar en dinero? Ante la eventualidad, digamos, de un accidente. Doctor, sería que ha ido más a lo personal o sentimental. Así es. Por eso es un daño. Por eso es que solamente como ejemplo, cuando algo acontece en accidentes de tránsito, el hecho de buscar o negociar la indemnización o el resarcimiento, siempre se aclara que no se está poniendo un precio o un valor a la vida humana, ¿cierto? Pero que se ha ocasionado un daño. Y con todo el dinero del mundo que puedan resarcir la otra parte, va a generar que esas vidas regresen. A eso se llama daño moral, ¿cierto? Entonces, ¿cuál era el fin del documental? Establecer qué es la responsabilidad civil. En materia de obligaciones y desde tiempos muy remotos, la teoría o la responsabilidad civil netamente ya emergió, ya nació de una noción de derecho natural, conocida ya allá en los pueblos primitivos, que consistía y formulaba un principio de que a nadie le estaba permitido causar daño a un tercero. Y si acaso le hubiera causado, pues le nacía la obligación de reparar, de resarcir ese daño. Entonces, en esa época, en esa era, la responsabilidad civil se funda no en un argumento todavía de carácter legal, sino en un fundamento de carácter natural. Se decía estilar que si le has causado daño, si lo has perjudicado, es natural que repares y puedas resarcir ese daño. De ahí que a la fecha podríamos decir que entre investigadores, entre autores y estudiosos, aún no hay un acuerdo unánime, uniforme, sobre cómo ha sido el desarrollo de la responsabilidad civil. La mayoría de los estudiosos en derecho coinciden sí en que los orígenes de la responsabilidad civil solo abarca aquellos daños personales experimentados por la víctima. ¿Y por qué no llegan a un uniforme criterio? Porque cuando se habla de daño o perjuicio, ¿no? Cuando se habla de resarcir, indemnizar, reparar, reconocer, como que la idea automáticamente se va a un aspecto penal, a un aspecto criminal, a un aspecto o ámbito en el que, no, si te están haciendo indemnizar, reparar o resarcir, es que has hecho algo ilícito. Y no es así. No es así porque en el transcurso del tiempo, al haberse generado en el derecho romano el famoso derecho privado, derecho civil, ¿sí? Este ya abarcó el estudio de daños ocasionados no a la persona de la víctima, no a su integridad física, sino al patrimonio. Y el patrimonio es pues parte del ámbito del derecho civil. Entonces, en los tiempos modernos, los autores han establecido que no solamente la responsabilidad civil va a nacer y aparecer en el ámbito de la criminalidad, en el ámbito del derecho penal. También va a existir daño y perjuicio, ¿sí?, cuando existan
precisamente esos daños ocasionados al patrimonio de una persona. Pero fuera del patrimonio de una persona, también emerge el daño moral que se pueda ocasionar. Hay un ejemplo que un autor bastante antiguo manejaba y era el siguiente, hablando del daño moral, bajo el concepto de la teoría de la responsabilidad civil, claro está. Decía, en forma de pregunta, decía, el hecho de que un novio deje, como dicen, ¿no? Vestida y alborotada a una novia en el altar de una iglesia, ¿es un daño moral? ¿Es un daño económico? ¿Es un daño a su patrimonio? ¿Qué tipo de daño es? ¿Qué creen ustedes? El hecho de que un novio, decía, deje en el altar a la novia vestida y alborotada, ¿qué tipo de daño es? Moral, se podría decir, doctor. ¿Qué supone ese daño moral? ¿Qué impacto le ha creado a esta novia que ha sido dejada en el altar vestida y alborotada? ¿Habrá una afectación psicológica? ¿Habrá una afectación Sí, doctor. emocional? Ambos, las tres partes, las tres Bien. opciones, perdón. Exactamente. Por eso es que después los autores asemejan y dicen, ¿qué tal, siempre como comparación, ¿no? ¿Qué tal si en un accidente de tránsito han muerto los papás y los niños han quedado huérfanos? Es un daño moral en todo sentido. ¿Qué tal si el esposo ha perdido a la esposa o viceversa? O los esposos y papás han perdido a los hijos, los hermanos a sus hermanos. ¿Es un daño moral? Es un daño moral. ¿Se puede cuantificar en dinero? No se puede cuantificar porque estamos hablando de la vida, estamos hablando del tema psicológico, del tema emocional. ¿O es que se puede cuantificar en moneda ese daño? ¿Qué creen? ¿Se podría cuantificar el daño psicológico y emocional de la novia, digamos, por haberme dejado vestida y alborotada en el altar? Me debes de conocer $50,000, digamos? ¿Podría ser? ¿Hay un precio para cada tipo de esa clase de daños o no hay? ¿O todo pasa por un aspecto conciencial? ¿Qué creen, chicos? ¿Es o no es cuantificable en dinero? ¿No es cierto? No es. No puedes tener la certeza de cuál ha sido la afectación emocional, psicológica, o sea, a eso se llama daño moral. Todos los demás daños y perjuicios ya pueden ser en el tema material, en el tema, especialmente conforme se ha visto en el documentalcito. ¿Ya? A ver. La teoría de la responsabilidad civil se divide por etapas. Una primera etapa habla de la autotutela. Autotutela, más o menos algo así como autoprotección, y tiene que ver con la figura de la época primitiva, con la venganza primitiva. En los estadios son épocas, ¿cierto?, de vida inferior donde se imponía la ley del más fuerte, la llamada idea de venganza, una venganza privada, una especie de justicia directa por mano propia. Estas venganzas con frecuencia en esta época del desarrollo del hombre eran desproporcionadas. El daño infringido, sí, y comprometían la comunidad tribal. Es lo que hoy conocemos como la famosa justicia por propia mano.
2 jóvenes fueron pillados robando motocicletas en Chimoré. Fueron quemados, fueron linchados. ¿Cierto? De la época primitiva. La ley del talión. ¿Quién no ha escuchado hablar de la ley del talión en la primera etapa? Ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, vida por vida. De tal manera que la víctima de un daño solo se conformaba si se le causaba a la gente del daño un idéntico daño. Todos han escuchado de la ley del talión, la ley del más fuerte, el ojo por ojo, el diente por diente, mano por mano, vida por vida. ¿Sí o no? En ese entonces la víctima que hubiera sufrido algún daño solo quedaba contenta si al que le habría causado el daño se le generaba un daño igual, la venganza. Si bien en los pueblos primitivos, en algunos de estos ya existía una organización social, la ley del talión, ese ojo por ojo, diente por diente, tuvo una amplia aplicación y es un proceso respecto a la venganza primitiva, pues la ley del talión no establecía un principio de proporcionalidad entre daño y represalia. ¿Qué quiere decir? Si hacemos una comparación de la venganza primitiva y la ley del talión, en la venganza primitiva no había proporcionalidad. No, era a lo de Dios. Si moría, moría. En la ley del talión sí se reconoce que había una igualdad en la proporción. Ojo por ojo, diente por diente. Mano por mano, vida por vida. ¿Qué quería decir? Si tú me has roto un brazo, también te hago romper el mismo brazo a ti. Si tú me has roto una pierna, también te hago romper la pierna a ti. A eso se llama que existía un principio de proporcionalidad. El daño tenía que ser igual. En la segunda etapa, que es el tema de la estructuración o composición económica, y lógicamente ustedes saben que de etapa a etapa existe un buen pasar del tiempo, un buen transcurso del tiempo, el hombre se va dando cuenta que causando el mismo o idéntico daño a la otra parte, solo provocaba odios y luchas eternas entre familias y consecuentemente nace la llamada Alicantes Compositio, que es la composición económica. Quiere decir, no me rompas el brazo, el mismo brazo, la misma pierna, te resarciré económicamente los gastos o el daño que te he causado. Este principio famoso de Alicantes Compositio, que también se usa en el derecho romano, consistía en que la víctima ya no ocasionaba ni mandaba a ocasionar al autor, al agresor, un daño idéntico que se le había causado a esta persona, sino que se conforma en recibir una indemnización, una composición de carácter económica patrimonial, que vaya a reparar, a compensar el daño que había sufrido. ¿Ya? Y desde ese punto de vista, la mayoría de los autores opinan que a partir del principio Alicantes Compositio que se da en la segunda etapa, ¿no?, se da también el comienzo de lo que hoy llamamos como teoría de la responsabilidad civil. Ya no se busca una venganza primitiva, ya no se busca la aplicación de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sino que se busca una composición económica, una reparación, una indemnización de carácter económica. ¿Ya? Esa es parte de los antecedentes de la evolución de la teoría de la responsabilidad civil. Ahora, se genera un tercer escenario, que es una tercera etapa. Sí, es el proceso de modernización. En los estadios o épocas de vida superior, dice, ya con la aparición del Estado como una unidad de organización política, administrativa y territorial, la idea de venganza es reemplazada por la idea del castigo. Ojo, fíjense bien.
La idea de la venganza es reemplazada por la idea del castigo. Pero no un castigo directo como en las reglas de la ley del talión, ¿no ve? Ojo por ojo, diente por diente, no. Sino un castigo, una sanción que pueda ser coherente con la estructuración social de un Estado. El Estado, por su poder punitivo, es el que empieza a imponer castigos. Cuando una persona en nuestra actualidad comete un delito, ¿quién lo sanciona? ¿El Estado? ¿Mediante sus organismos judiciales especializados o quién? ¿Quién lo sanciona, chicos? Es el Estado, ¿cierto? Con su poder punitivo que llamamos. ¿Quién ha generado el Código Penal? El Estado por medio del órgano legislativo. Entonces el Estado. ¿Y cuál es la finalidad social de la imposición de la pena, de la sanción? ¿Es castigarlo ahí 5 años en la cárcel o cuál es el fin de fondo? ¿Cuál es el objetivo de fondo que busca cada sanción? ¿No es acaso la reinserción social? Eso lo han visto en penal. ¿O no? Sí, doctor. ¿Eh? Entonces, ese es el progreso que se va dando, ¿ya? Por eso se denomina teoría de la responsabilidad civil. Se llama justicia indirecta en algunos títulos de obras de otros autores. El propósito es castigar al autor y que este castigo sirva de ejemplo para que otros no cometan más o el mismo autor no lo vuelva a hacer. Ahí se da el verdadero comienzo de reconocer la responsabilidad civil. ¿Se dan cuenta? Todo tiene un origen. Bien, ¿cuál es el concepto entonces de la responsabilidad civil? Conceptualizando lo que escuchamos por responsabilidad civil, dice el autor, ¿no? Encontramos que hay un sujeto, agente del daño, el que ha provocado, que obligado a observar una determinada conducta no la observa, ya sea con una acción u omisión, violando esa conducta predeterminada y en consecuencia causa un daño a un tercero. Motivo por el cual el tercero afectado, la víctima, tiene el derecho de exigir un reconocimiento, un resarcimiento al autor, que en este caso viene a ser el deudor. ¿Cierto? Bien, vamos a quedar aquí, chicos. Ya estamos a 1 minuto y medio de terminar la clase. Por favor, no manden a última hora sus trabajos. Me gustaría mucho tener todo en el plazo que esté establecido en el instructivo para poder mañana en la tarde pasar sus notas. Doctor, Adelante. un favor, ¿nos podría explicar, por favor, más o menos la tarea? Recién la acabo de ver en plataforma. Miren, a ver, miren qué responsabilidad de Kendall. Mucho trabajo, doctor. ¿Cuál es el título del tema? A ver, Kendall, ¿cuál es el título? Leo todo lo que dice, doctor. Imposibilidad sobrevenida no imputable al deudor, doctor. Exactamente. Y que les acabo de explicar. Respeten las reglas del instructivo. Máximo 3 hojas, interlineado. ¿Sí? Doctor, una pregunta. Mi duda es esta. ¿Es más o menos como un modelo APA?